Hola, muy buenas tardes, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y XRP como tal. Ripple es una de las empresas que más me llama la atención del mundo cripto y por eso estoy acá para hablarles de ellos, para contarles cómo van las cosas, qué ha pasado en la última semana y qué noticias nuevas vemos hacia futuro. Empezando con todo, miremos el tema de macroeconómico. Este fin de semana, el sábado, se definió un nuevo acuerdo entre el Congreso, republicanos y demócratas tomaron una decisión de aplazar ese shutdown que ya estaba definido, casi definido, y lo aplazaron para 45 días para llegar a un acuerdo a ver cómo financiaban el gobierno americano. Esto ha llevado a que los tesoros hayan corregido un poco o haya habido una sensación positiva el domingo, pero hoy durante el día los tesoros subieron a niveles que no se veían desde el 2007. Eso nos recuerda a 2007 en la crisis financiera cuando hubo tantos inconvenientes. Esto genera atractivo hacia monedas como el Bitcoin, como XRP, como todas las demás. Les voy a mostrar el movimiento que tuvieron las monedas y jala la posibilidad de que la gente invierta más en este estilo de monedas porque pierde atractivo los sistemas financieros tradicionales. Quiero mostrarles cómo están las criptomonedas el día de hoy. Entonces acá estamos en la página de CoinMarketCap, que me gusta mucho para analizar cómo está el mercado en un momento como este. Arranca el mercado esta semana, lunes, con 1.09 trillones de valor de market cap, el mercado de las criptomonedas. Ha bajado 1,96% con respecto al inicio del día, porque al inicio o finalizando el domingo en la noche, llegó casi el Bitcoin a 28.300 y recuerden que el Bitcoin ocupa un gran porcentaje del mercado de las criptomonedas, más del 50%, o en el peor de los casos puede ser alrededor del 47%. Bitcoin en este momento está en 27.539, muy por encima de lo que estuvo la semana pasada. Y fíjense el índice de Fear and Greed que está en 47. Esto muestra las ganas de la gente de invertir en ese estilo de activos. También vemos XRP como tal, ¿en qué punto está? Está en punto 51 centavos, 51 dólares. Esos 51 centavos con 16 ha bajado en las últimas 24 horas 2,55%. Alcanzó a estar cerquita de los 53 centavos de dólar. Miremos cómo está la gráfica de los últimos 7 días. Vemos cómo estamos en positivo con respecto a hace una semana, pero alcanzó a estar, miren, en 54 centavos, acá estamos, 54 centavos de dólar, casi 53 y pico. Alcanzó a estar muy arriba, un volumen transado muy alto, y esto da un indicativo de qué es lo que ha venido pasando desde el anuncio de la Proper Party, que era la fiesta de Ripple para celebrar. Todo el mundo empezó a especular sobre esta fiesta y lo que terminamos viendo es que Brad Garlinghouse hizo un discurso muy efusivo. Les voy a poner el link de este video que les voy a mostrar acá, no lo voy a poner todo, pero Brad Garlinghouse habló en esto celebrando la decisión de la SEC, celebrando que Ripple ya no es considerado un security y felicitando o dándole las gracias a mucha gente, entre ellos todo el equipo legal que lo apoya, incluido también John Deaton, que es un representante de los inversionistas de XRP. Habló de él, habló de David Schwartz como otro, habló de otros youtubers que son Jeremy Hogan y James Filing, y habló entre ellos también de su asesor financiero legal, que es Stu Aldradi, entre todos. En esta celebración había muchísima especulación de qué podía pasar. Por eso hubo mucha gente que quedó aburrida, pero finalmente lo que dijo Brad Garlinghouse en este discurso es que ellos no pretendían más que celebrar y agradecerle a la gente que está al lado de ellos. Hubo gente que venía desde Alemania, desde muchos lados de Estados Unidos, diferentes países visitaron Nueva York para esta reunión el viernes pasado. Había gente muy motivada a ver actualizaciones, alguna razón sobre el IPO. Muchos de los youtubers hablamos de eso. No era posible que hubiera un IPO cuando ellos están en discusión, en pleito actualmente con la SEC. No creo que eso vaya a pasar. No creo que lleguen a un acuerdo porque el acuerdo implicaría que la SEC acepte que otras entidades financieras, otras entidades del mundo cripto, como es Coinbase y este estilo de pleitos que tienen actualmente con varias entidades del sector cripto, hubieran perdido razón de ser. No creo que vayan a llegar a un acuerdo, o por lo menos Gary Gensler
no creo que esté en esa tónica en este momento. Noticias adicionales sobre XRP en este último tiempo es que la semana pasada tomaron la decisión de no continuar con el pleito, con el acuerdo de compra o con la idea de comprar a Fortress. ¿Por qué? Leyendo esas noticias de Decrypt, ellos hablan que no tenía mucha lógica comprarlo o que tomaron la decisión de apartarse porque parte de lo que querían era, algunos de los miembros del equipo, era tener acceso no solamente al sector financiero y al sector institucional, sino también a clientes normales. Esto se diferencia un poco de la línea normal que tiene Ripple y XRP en atender exclusivamente al sector institucional o entidades muy grandes y no competir directamente con XLM, que está más enfocado a ese otro sector de las transferencias de dinero, que son las personas o retail más que las instituciones. Entonces tomaron la decisión de apartarse de la compra sin dejar de ser socios y amigos y tener una alianza con Fortress CEO, con Fortress, y el CEO responde acá que parte de la decisión es esto, lo que les acabo de contar, que no quieren descentralizarse de lo que están haciendo, desorientarse o desenfocarse de lo que están haciendo, sino seguir cada uno por su lado. Con la ayuda de Ripple esperamos que Fortress siga creciendo y Ripple seguirá enfocado en sus clientes del sector institucional y financiero. La otra noticia es que Georgia, el país de Georgia, que pronto se volverá parte de la Unión Europea, está haciendo pilotos para un CBDC, un banco central digital, y este se une a muchos bancos, muchos países que ya están desarrollando esta moneda. En Colombia ya lo están haciendo, ya están desarrollando este piloto. En la Unión Europea hay un par de países, como es Inglaterra, Inglaterra ya no hace parte de la Unión Europea, pero está Montenegro, en Australia están trabajando también, el BNP Paribas creo que también está en este proceso, está Barclays también. Hay bancos centrales y bancos comerciales que están en este negocio de actualizar sus sistemas para ser parte de Ripple y utilizar la plataforma de Ripple para mejorar las transacciones y transferencias. Eso mismo le pasó a MoneyGram, que está en este proceso. Bueno, no siendo más, era una actualización diciéndoles que les agradezco muchísimo cada like que le ponen a los videos, que por favor se suscriban, no dejen de suscribirse, me sirve muchísimo, y no dejen de poner comentarios en cada uno de estos videos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.